Imagina esto, un texto sagrado tan grande como una enciclopedia entera, que te describe un culto secreto, un culto a deidades femeninas con poderes, bueno, sobrenaturales. Mm, Y ahora imagina que todo ese conocimiento, toda esa tradición, sobrevive hoy gracias a un único manuscrito, una sola copia que estuvo a punto de desaparecer. de locos. Pues hoy nos metemos de lleno en uno de esos textos, el Brahmayamala Tantra. Casi nada. Es una escritura tántrica monumental de antes del siglo IX. Hoy vamos a hacer un poco de detectives de la historia, ¿no? Tenemos un único testigo, este manuscrito, y nuestra misión es reconstruir un culto perdido con las pistas que nos deja. Y para eso nos vamos a guiar con un montón de investigación académica muy potente que, la verdad, ha conseguido sacarle los secretos. Exacto. Y el misterio central, yo creo, el que queremos desentrañar, es el de las yoginis, Las protagonistas. las protagonistas absolutas de este culto. Pero ojo, porque no son diosas en un pedestal y ya está. El propio término significa maestra de yoga, y son figuras a menudo temibles, muy poderosas, que se mueven en esa frontera entre lo humano y lo divino. Suena fascinante. Vamos a rastrear sus orígenes, sus rituales secretos, las huellas que dejaron en templos olvidados. Vale, pues despleguemos el mapa del caso. Si nuestro principal testigo es el texto, empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente el Brahmayamala Tantra? Y, sobre todo, ¿por qué es tan increíble que lo tengamos? Pues mira, el Brahmayamala Tantra, que, bueno, para que sea más fácil lo podemos llamar Braya, Braya, vale. pues es una de las escrituras tántricas, shaivitas, más antiguas e importantes que nos han llegado. Y su supervivencia es, como decías, un pequeño milagro. ¿Por qué? ¿Tan frágil era? Se copió en Nepal y, por suerte, hoy se conserva en los archivos nacionales de Katmandú. Es que es para pensarlo un momento. Todo un universo espiritual, con sus diosas, sus rituales, su filosofía. Podría no existir para nosotros. Por un poco de humedad, un incendio, o simplemente porque a nadie le dio por copiarlo otra vez. Pendía literalmente de un hilo de papel. Totalmente. ¿Y qué contiene ese hilo? Pues contiene un mundo. El propio texto se define como parte del mantramarga. ¿El qué, perdona? El mantramarga. A ver, podemos imaginar las tradiciones espirituales como caminos, ¿no? Vías para llegar a un objetivo. Pues bien, esta era la vía de los mantras. Ah, vale. Su idea central era que el sonido, la vibración de sílabas sagradas, era la herramienta más poderosa para interactuar con lo divino. Así que el libro es, en esencia, un manual de instrucciones para usar esos mantras. Una especie de software espiritual, entonces. No solo te dice en qué creer, sino cómo operar en ese universo. Exacto, justo eso. Es un compendio de rituales, de iniciaciones, panteones enteros de deidades que responden a esas vibraciones. Y que no nos engañe que hoy sea poco conocido, ¿eh? No, no. En su momento fue un texto de referencia total. El gran filósofo de Casemira del siglo X, Abhinavagupta, que era una de las mentes más brillantes de la India, lo citaba constantemente. O sea que no era un texto marginal. Si el pez gordo de la filosofía de la época lo citaba, es que era canon, era parte de la conversación principal. Sin duda. Tenía una autoridad inmensa. Y el corazón de esa autoridad, el núcleo de todo el texto, es el culto a estas figuras que mencionábamos, las yoginis. Vale. Aquí es donde creo que la cosa se pone realmente buena. Porque los textos antiguos están llenos de dioses y rituales, pero lo que hace especial a este son sus protagonistas, ¿no? Desde luego. Cuando leí sobre ellas en las fuentes, me voló la cabeza la dualidad que tienen. Por un lado, el nombre, yogini, suena a maestra de yoga, a serenidad, pero por otro, son algo mucho más salvaje, ¿verdad? Mucho más. El término significa literalmente maestra de yoga, sí, pero en el Braya ya son deidades femeninas con un poder inmenso y a menudo feroz. Hmm, Una de sus características clave es que casi nunca aparecen solas, siempre actúan en grupo. El más famoso es el de 64 yoginis, pero hay otros, y están conectadas directamente al culto de Bhairava, que es la manifestación más terrible de Shiva. la más terrible y destructora, sí. ¿Y de dónde salen? ¿Aparecen de la nada o tienen una historia detrás, un linaje? Pues para entender de dónde vienen, el texto nos presenta una especie de aristocracia divina. Las yoginis no son unas advenedizas, ¿sabes? Pertenecen a linajes, a clanes que ellos llaman kula. Kula. Y si tiramos del hilo de esos linajes, llegamos a la fuente de todo.
un grupo de diosas primordiales, las matricas, las madres divinas. Las matriarcas. Son como las matriarcas fundadoras de estas casas nobles de poder sobrenatural, sí. Entre ellas están Brahmani o Vaishnavi, que son las contrapartes femeninas de los grandes dioses del panteón brahmánico, como Brahma o Vishnu. Un momento. Si descienden de las grandes diosas del panteón oficial, por así decirlo, ¿eso no las hacía parte del sistema? ¿O era una especie de cooptación, de tomar figuras conocidas para dar legitimidad a un culto que en el fondo era bastante heterodoxo? Esa es una pregunta clave y has dado en el clavo. Es una estrategia de legitimación potentísima. Claro. Al decir, nuestras yoginis descienden de Brahmani, estás diciendo, nuestro poder tiene un linaje tan antiguo y sagrado como el de los propios brahmanes. Era una declaración política y teológica a la vez. Una forma de reclamar un lugar de prestigio. Fascinante. Y si no me equivoco, lo más increíble es que este poder divino no estaba solo en el cielo. Se suponía que estas yoginis caminaban entre la gente. Una funciona casi como un manual de contrainteligencia, dando descripciones detalladísimas para que los iniciados pudieran reconocerlas. A ver, dame un ejemplo. Si yo fuera un iniciado en el siglo X, ¿cómo reconocería a una yogini? Pues, por ejemplo, el texto describe a una yogini del clan de Indrania así. Venga. Oscura y maloliente, con el cuello y los dedos largos, dientes de un brillo hermoso, ojos muy redondos y siempre aficionada a las ropas rojas. Es alucinante. Es una descripción tan específica y tan poco divina en el sentido clásico, ¿no? Nada divina. No buscas a alguien de belleza etérea, buscas a alguien con rasgos muy concretos, casi extraños. Te obliga a mirar el mundo, el mercado, la calle, de otra manera. Es como las historias de espías de la Guerra Fría, ¿sabes? Totalmente. Buscando a la gente durmiente. Solo que aquí el agente es una deidad con superpoderes disfrazada de vendedora. La analogía es perfecta. ¿Y el texto era tu manual de reconocimiento? Entonces tenemos este árbol genealógico de diosas que descienden de las mátricas, las madres. Pero todo esto corre el riesgo de quedarse en el papel, en el mito. La pregunta del millón es, ¿hay pruebas físicas de esto? ¿Podemos encontrar a las abuelas, a las mátricas, en el mundo real, antes de que los textos tántricos hablaran de ellas? Sí, podemos. Y nos tenemos que ir bastante atrás en el tiempo. Hay esculturas espectaculares de la era Kushana, de los primeros siglos de nuestra era, encontradas en la zona de Mathura. O sea, muy antiguas. Muy antiguas. Y representan estas madres divinas a menudo con niños en brazos, lo que sugiere un rol original más protector, más maternal. Es interesante que suelen aparecer junto a Skanda, el dios de la guerra, o Kubera, el dios de la riqueza. O sea que ya estaban asociadas al poder, ya fuera militar o económico, desde muy antiguo. Exacto. Pero la pieza clave que conecta a estas madres antiguas con nuestras yoginis tántricas es una fuente literaria, el Skanda Purana. Ajá. Un texto que probablemente es del siglo VI o VII. Este texto habla de algo llamado los tandras de las madres y los identifica explícitamente con el culto Saiva de las yoginis. Es el puente perfecto que une los dos mundos. ¿Y hay alguna historia en ese texto que nos ayude a entender esa conexión? A veces un buen mito lo explica todo. Hay uno muy revelador. La historia cuenta que los dioses estaban siendo masacrados por los demonios, los asuras. Lo de siempre. Sí, desesperados. Acuden a Shiva. Y entonces, por el poder de la penitencia de la diosa Parvati, la consorte de Shiva, ocurre algo extraordinario. Todos los dioses masculinos se transforman en mujeres. ¿Cómo? Tal cual. Y Shiva les dice que solo en esa forma femenina podrán derrotar a sus enemigos. ¿Es potentísimo? Mucho. Los dioses, ahora convertidos en diosas, forman el grupo de las madres, luchan y, por supuesto, vencen a los asuras. La historia subraya su poder marcial y su capacidad de transformación. Entiendo el poder marcial, pero ¿no hay también un punto de subversión aquí? En una sociedad que sabemos que era patriarcal, la idea de que los grandes dioses masculinos tienen que convertirse en mujeres para ganar es increíblemente rompedora. Claro. No es solo que la forma femenina sea fuerte, es que se presenta como necesaria y superior en ese contexto crítico. Totalmente. Es una inversión deliberada de los roles de poder tradicionales. Y esa es una de las señas de identidad del tantrismo. Cuestionar el orden establecido, darle la vuelta a las jerarquías convencionales para acceder a un poder superior. Claro.
Y esas características, el poder militar y la capacidad de cambiar de forma, son las que heredarán directamente las yoginis. De acuerdo, la mitología es riquísima. Pero volviendo al mundo real, ¿la gente se creía esto hasta el punto de construir edificios para ellas? ¿Podemos hoy caminar por un lugar y decir, aquí se practicaba este culto? Sí que podemos. Y la huella física que dejaron es tan única como ellas. Los templos de yoginis. Templos de yoginis. Son construcciones que no se parecen a nada. Generalmente son circulares e hipetrales. Y petraeles. ¿Qué es eso? Sin techo. Abiertos directamente al cielo. En los muros interiores hay nichos, normalmente 64, y en cada uno hay una escultura de una de las yoginis. Para. Templos circulares y sin techo. Tenemos que detenernos aquí. Me parece una imagen brutal. ¿Por qué sin techo? ¿Qué buscaban con eso? Es todo una declaración de intenciones cosmológicas, ¿sabes? A ver. El ritual no se encerraba entre cuatro paredes y un techo que lo separaran del universo. Al contrario, se abría directamente al cielo, a las estrellas, al cosmos. El círculo representa la totalidad, el ciclo eterno, y en el centro solía haber un altar dedicado a Bhairava que funcionaba como el eje del mundo. Tienes que imaginarte eso. Imaginó un ritual nocturno allí, con las 64 diosas de piedra observando desde los nichos y el cielo estrellado como única bóveda. La energía de un lugar así debía de ser abrumadora. Desde luego. Hay ejemplos espectaculares en Orissa, en Jirapur y Ranipur Jarial que todavía se pueden visitar. Y en un lugar así, con un culto que parece tan exclusivo y con miembros que se reconocen por la calle, la comunicación secreta debía de ser fundamental, ¿no? ¿Cómo sabías quién era de los tuyos fuera del templo? Absolutamente. Y esta es una de las partes más alucinantes que nos desvela el texto. Tenían un sistema de comunicación secreta muy sofisticado, llamado Chomma. Chomma. Sí. Y este sistema incluía tanto códigos verbales, a menudo de una sola sílaba, como un complejo lenguaje de gestos con las manos, los mudras. Es que esto es fascinante. Ya no hablamos solo de un credo, sino de una auténtica sociedad secreta con su propia inteligencia operativa. ¿Qué nos dice esto sobre el entorno en el que vivían? ¿Había persecución o era más una cuestión de mantener la pureza esotérica del conocimiento? No, con múltiples corrientes religiosas, algunas muy ortodoxas y otras no tanto, la discreción era una herramienta de supervivencia. Claro, para protegerse. Este lenguaje no era solo para reconocerse, era para protegerse y para operar sin llamar la atención. ¿Y tenemos ejemplos concretos de esos códigos? ¿Cómo funcionaba? Sí, el Brayayo los detalla con una precisión asombrosa. Por ejemplo, si una iniciada se tocaba la frente con un dedo, estaba preguntando, ¿a dónde vas? Qué bueno. Si se tocaba el corazón con la mano izquierda, era una señal de identidad, estaba diciendo, soy una hermana, una miembro del culto. Ajá. O si se señalaba la oreja, la pregunta era, ¿qué has aprendido? Era un lenguaje corporal completo para moverse en secreto. Es increíble, te permitía tener una conversación entera en mitad de un mercado concurrido, sin que nadie se enterara de nada. Exacto. Y esta imagen tan potente de las yoginis, a medio camino entre lo humano y lo divino, también acabó calando en la literatura de la época. Claro, se hizo popular. Y es muy interesante ver cómo su figura fue evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, en un drama del siglo VIII, el Malatimadava, las yoginis son presentadas como adeptas humanas. Mujeres que a través de rituales muy oscuros adquieren poderes sobrenaturales, como volar. O sea que en ese momento todavía eran vistas como algo alcanzable, un camino que una mujer podía seguir. Correcto. Pero si saltamos al siglo XI, a una famosa colección de cuentos de Cachemira llamada Katha-Sarit-Sagara, Ahí cambia. ahí las yoginis ya se han transformado por completo. Ya no son humanas, son una horda de deidades terroríficas y todopoderosas que surcan los cielos, casi como una fuerza de la naturaleza. Qué pasada. Vemos cómo la leyenda fue creciendo y volviéndose más grandiosa y temible con el paso de los siglos. O sea que vemos en directo cómo se va construyendo un mito. Pasa de ser un objetivo iniciático a ser un panteón de diosas incontrolables. Entonces, resumiendo un poco las pistas de nuestra investigación, ¿qué significa todo esto? Hemos partido de un texto que casi se pierde, el Brahma Yamala Tantra, que nos ha abierto una ventana a un mundo esotérico increíble. Un mundo donde unas deidades femeninas muy poderosas, las yoginis, surgen de cultos más antiguos a las madres divinas, heredando su linaje y su poder transformador. Y las pruebas físicas. Y hemos visto las pruebas tangibles de su culto. Esos templos circulares únicos, abiertos al cosmos, y un sofisticado lenguaje secreto de gestos y palabras,
no eran solo figuras de un mito, ¿eh? No. Eran el centro de una tradición tántrica muy viva y muy real. Y para terminar, como siempre, una última idea para darle vueltas. Las fuentes mencionan otra figura, la Dakini. Ah, sí. En los textos Shaivas que hemos estado viendo, una Dakini suele ser un espíritu malévolo, casi un demonio, una devoradora de carne, una figura muy negativa. Sí, bastante chunga. Bastante. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, en el budismo tántrico, que se desarrolló en paralelo e interactuó mucho con el saivismo, el término dakini sufre una transformación radical. ¿Ah, sí? Llega a ser prácticamente un sinónimo de yogini. No me digas. Una figura femenina iluminada, una manifestación de la sabiduría. La misma palabra, significados opuestos. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Exacto. Cómo se transforman las ideas, los símbolos y las propias deidades al cruzar las fronteras, a veces invisibles, entre diferentes tradiciones religiosas. ¿Qué nos dice esto sobre la increíble fluidez y el constante intercambio de creencias en el complejo panorama espiritual de la antigua India, donde una figura podía ser a la vez temida y venerada, un demonio y una diosa, dependiendo simplemente del contexto y de quién contara la historia?